Saludos para todos. Les habla Eunice Pedraza del Instituto de Neuroteología de Puerto Rico. En esta ocasión me dirijo a ustedes para presentarles a la pastora Sandra Oyola de la Iglesia Misión Cristiana Jehová Nissi y estudiante de Neuroteología, quien tendrá a su cargo la reflexión neuroteológica. Con ustedes la pastora Sandra Oyola. Adelante. Gracias a Eunice Pedraza y gracias a nuestro amado profesor, el doctor Héctor Colón. Es una gran oportunidad y un gran privilegio dirigirme a todos ustedes, compañeros, estudiantes, desde Puerto Rico al mundo entero, en este gran viaje de fe, de revelación de la palabra a través de este Instituto Neuroteológico Cristiano en Puerto Rico. La palabra del Señor nos habla del diseño de Dios desde su origen, cuando dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó Dios. Y lo interesante es que dice la palabra que luego que Dios terminó toda la creación, usando los mismos elementos de la creación, la tierra con todos sus elementos, formó una estructura, la cual llamó el primer hombre, formó una estructura en el diseño divino y virtió de su vida en aquel aliento que impartió esa estructura y fue el hombre el alma viviente. Es interesante saber que esa imagen y semejanza de Dios, que ese primer hombre creado a imagen de Dios, tenía toda la estructura cerebral, neuronal diseñada por Dios. El salmista dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas sin que faltara una de ellas. O sea, Dios no improvisa. Incluso cuando Dios nos revela su plan a través de la palabra, es muy intencional en cada asunto que expresa, en cada asunto que revela, lleva una intención. Cuando Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con ese cerebro y todo ese sistema diseñado de tal manera que fuera compatible con Dios, porque Él virtió de su vida en ese primer ser humano. Por lo tanto, el hombre era un ser totalmente dependiente de Dios. Podía gobernar, podía administrar, podía enseñorearse de todo, pero toda esa capacidad que le fue facultada al hombre tenía ese funcionamiento a través de su dependencia total de Dios. Dios le impartió de él. Y es interesante saber, cuando dice la palabra, varón y hembra los creó Dios a su imagen y semejanza. Lo lamentable del asunto de esta gran bendición es que a causa del pecado, a causa de la caída, entonces el hombre queda separado, desconectado de esa dependencia total de Dios. No se altera el diseño de Dios, no se altera el plan, fue lo que Dios planificó, de que el hombre funcionara en una total dependencia de él, pero a causa del pecado quedó separado. Por lo tanto, sus pensamientos y su mente quedó dividida a causa del pecado. Vemos posteriormente en la historia que dice la palabra que como Dios vio los pensamientos en el hombre que eran inclinados hacia el mal, vino juicio de Dios, pero no canceló ni anuló el plan original de Dios. Dios determinó en su corazón desde antes de la fundación del mundo restaurar su plan original, el diseño original. Por eso vemos también que al marchar la historia, cuando el profeta Elías está en el monte Carmelo y va a desafiar a los profetas de Baal, primero confronta al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar con sus mentes divididas? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener sus pensamientos divididos? Y luego entonces la manifestación gloriosa de Dios para dar a conocer que Él era el único Dios verdadero, el que nos creó a su imagen y semejanza con todo ese diseño. Por lo tanto, el plan original de Dios, al restaurar la imagen perdida a causa del pecado, envía a su Hijo Jesucristo. Cuando dice la palabra, no encontraste dónde morar y preparaste un cuerpo para mí. Jesucristo, concebido en el vientre de una virgen por el Espíritu. Cuando esa criatura se está formando exactamente como es el ser humano
el primero que creó Dios. La misma biología del primer ser humano, el mismo cerebro del primer ser humano, todo el sistema neuronal de Jesucristo, todo su estructura cerebral igual que la de Adán. Por eso se le conoce como el postrer Adán. El primer Adán y el postrer Adán, no el segundo porque no habrá un tercero, el postrer Adán. Esa biología formada en el vientre, eso nada más nos habla de la grandeza, de la gracia y la misericordia de Dios, en su deseo en que nosotros fuéramos restaurados en el diseño original de Dios. Envía a su Hijo Jesucristo, es formado en ese vientre. El nacimiento se da en ese cuerpecito, biológicamente hablando, con ese cerebrito que no faltó un solo detalle de Dios diseñado en ese cerebrito. En esa criatura estaba el contenido de la plenitud de Dios que restauraría lo que se echó a perder en el pecado original. Por lo tanto, dice la palabra que el niño crecía en estatura y conocimiento. Biológicamente crecía igual que tú y yo. Neurológicamente se desarrollaba igualito que tú y yo. Su cerebro funcionaba igualito que el tuyo y que el mío. Y la grandeza de Dios nos confirma porque cuando María y José van al templo a presentar esa criaturita, dice la palabra que Simeón tomó al niño en sus manos y dijo, Él vendrá para revelarle al pueblo, en este caso Israel, para revelarle al pueblo sus pensamientos y para que definan sus pensamientos. Cuando usted busca en la palabra y lee Lucas, en la presentación de esa criatura, cuando lo levanta, que dice, ahora me puedo ir con Dios, porque mis ojos han visto la promesa cumplida, el pacto que faltaba, la parte del pacto que faltaba. Dice la palabra, en él habrá un choque de pensamiento, porque él sacará a la luz las motivaciones, las intenciones y los pensamientos del hombre. Entonces vemos que el niño crece, se desarrolla hasta que llegue el punto en que le toca la muerte. Y lo glorioso de nuestro Dios es que dice la palabra que en su cuerpo, en su muerte, se estaban reconciliando todas las divisiones a causa del pecado. El pecado nos fragmentó. El pecado dividió nuestros pensamientos. Nuestra mente estaba alineada a la de Dios, a tal punto que Dios nos diseñó para que mi fe y mi razonamiento no estuvieran en conflicto. O sea, mi fe no tiene por qué estar en conflicto con mi razón. Y mi razón no tiene que estar en conflicto con mi fe. Cuando Dios creó a Adán, lo diseñó perfecto, porque dice la palabra que todo lo hizo bien. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto. Por lo tanto, mis pensamientos, mi mente, mis motivaciones no tienen que estar en conflicto con mi fe. Mi conocimiento de la vida y lo que yo aprendo intelectualmente no tiene que chocar con mi fe, porque lo que Dios hace es perfecto. El pecado fragmentó mi mente, dividió mis pensamientos. La voz de Dios que era familiar para Adán, la voz de Dios que acercaba a Adán a su padre, a su formador, el pecado ahora, al dividir la mente y afectar todo ese sistema neuronal, cuando Dios se acerca y no encuentra a Adán y le dice, ¿dónde estás? Oí tu voz y tuve miedo. La misma voz que me daba confianza y seguridad ahora me produce miedo, pero no es Dios, es el sentimiento de culpa, es la mente dividida ahora procesando la voz de Dios de una forma diferente. Por lo tanto, Dios tiene que volver a trabajar primeramente con todo ese sistema cerebral neuronal para que la voz de Dios me vuelva a ser familiar, para que la voz de Dios vuelva a serme de confianza y de seguridad. En Cristo dice que en el cuerpo de Él se estaban reconciliando todas las partes, dice en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, en su cuerpo, más allá de dos pueblos, gentiles, hebreos, más allá de hombre, mujer, realmente se estaban uniendo todo lo que se dividió y se fragmentó a causa del pecado. Y qué lindo saber que cuando Jesús dice en un momento dado que sus discípulos se encontraban tristes
porque ya Él les había anunciado que se tenía que marchar de este mundo, aunque no les había hablado exactamente de la muerte, pero le había dicho que se tenía que ir. Sus discípulos se encontraban tristes y Jesús les dice estas palabras que para mí fueron una gran revelación. A ustedes les conviene que yo me vaya. Ustedes están tristes, pero ustedes no saben el beneficio y la bendición que ustedes van a tener cuando yo me vaya. Jesús le dice en una ocasión, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, porque si cae en tierra y muere, trae consigo vida, mucha vida. Cuando Él le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré el Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que nos enseñará todas las cosas. Es el Espíritu por el cual Él fue concebido en el vientre de María. Es el Espíritu que le dio vida, que le impartió sabiduría, que le trajo del corazón y de la mente de Dios. Era el contenido de Dios a través del Espíritu. La palabra nos confirma cuando dice, y Él anduvo haciendo milagros y prodigios por el Espíritu que moraba en Él. Por lo tanto, Él dice, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo cumpla con mi parte del plan, que es redimir, que es reconciliar en mi cuerpo todo lo que se fragmentó, incluyendo mis pensamientos con los pensamientos de Dios, porque en ese cuerpo entero, espíritu, alma y cuerpo, en ese cerebro, en ese cuerpo, se estaba dando esa reconciliación. El grano cayó en tierra, el grano murió, pero resucitó. Y esa vida resucitada es la que nosotros hemos recibido de parte de Dios por medio del Espíritu, que nos ha activado nuevamente nuestro cerebro, nuestros pensamientos, para que ahora no ocurra lo que ocurría en tiempo pasado. Cuando el profeta dijo, porque los pensamientos de Dios son más elevados que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más elevados que nuestros caminos. Ahora no es así. Por eso dice la palabra, porque ahora ustedes tienen la mente de Cristo. No dice que tiene la mente de Dios, dice que tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es igual que el que Cristo, humanamente hablando, biológicamente hablando. Pero ahora con el Espíritu Santo que fue depositado en nosotros para que nuestra mente fuera alineada al pensamiento de Dios por medio de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo entendió muy bien el beneficio de la resurrección. Era el mensaje que él predicaba, era el mensaje que él vivía, al punto que dijo, mira, yo fui de la tribu de Benjamín, yo fui criado con los mejores maestros, la teología más grande del judaísmo yo la tengo arraigada, al punto que perseguía al cristianismo, pero cuando me encontré con Cristo, cuando me tuve que ir aparte, dice él, nadie me lo enseñó, me fui solito con Dios a entender el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que personalmente de Dios recibí esta revelación en mi corazón, la entendí, y el apóstol Pablo ha sido uno de los más grandes apóstoles que nos ha traído a la luz esta gran revelación neuroteológica que estaba en la palabra y estaba desde el principio. Y sabe qué bien, entendió de tal manera que dijo, toda la estructura que he edificado a través del tiempo, en los ladrillos de mis pensamientos las derribo toditas, porque yo quiero conocer a ese Dios por medio de Jesucristo. Yo quiero ser hallado en Él. Así que si mi linaje terrenal de Benjamín no me produce a mí la imagen de Jesucristo, el linaje de Jesucristo, pues yo rechazo ese linaje. Yo rechazo lo que me identifica con esta tierra, lo que me formó religiosamente, porque mi interés es que mi mente y todo mi entero ser sea formado a la imagen de Él. Y nos deja un gran secreto cuando dice, así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque, repito, mi razón debe estar en armonía con mi fe.
Por lo tanto, él dice, ¿cuál es el secreto? No te amoldes a nada de este mundo, porque tú no fuiste diseñado a la imagen de nada en este mundo. Tú fuiste diseñado a la imagen y semejanza de Dios. Así que él dice, el secreto es, comienza a trabajar con tu forma de pensar. Comienza a trabajar con tus pensamientos, porque tú crees que tú eres lo que eres por lo que te han hecho creer, por lo que has pensado, por lo que has aceptado. Pero yo te llevo a la revelación de la palabra. Tu identidad, tu formación, tu imagen está hecha por Dios. Así que él dice, el secreto es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que yo les invito para que a través de estos cursos de neuroteología cristiana, tú apartes ese tiempo y ese espacio a solas con Dios y permitas que cada curso, cada nivel, cada módulo, cada enseñanza vaya abriendo tus pensamientos alineados al pensamiento de Dios y descubras la maravillosa y grandeza de la soberanía y la gracia de Dios. Por lo tanto, yo te puedo testificar, yo te puedo decir que para mí es un día a día, un crecimiento de momento a momento en el Señor. Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento y descubrirás la agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios les bendiga a todos.